Bienvenidos a esta charla para padres de familia. Mi nombre es Daniel Achata, coordinador general de la institución ACEPTA, y estoy a cargo de esta sesión para ustedes. Antes de empezar, quisiera mencionar y dar unas palabras de agradecimiento a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos, desde hace 13 años, podemos llegar a ustedes. Y en este año, un año especial que nos ha tocado vivir a todos, estamos realizando este acompañamiento emocional a todas las familias pertenecientes a la comunidad de La Ugel de Ventanilla. En esta oportunidad vamos a hablar del Internet y en este caso y cómo ver un contenido que sea adecuado y cómo guiar, por ejemplo, a nuestros hijos a esa reflexión. Para eso vamos a hacer una introducción, es un ejercicio muy breve, muy fácil. Lo que necesito es que tenga algo con qué escribir y algo donde apuntar, una hojita, un lapicero, lo que tengamos en la mano en realidad. Y lo que va a hacer usted es lo siguiente. Quiero demostrarles qué cosa significa el Internet y para eso vamos a hacer esta actividad. Con esa hoja y ese papel que ustedes tengan, en un minuto necesito que por favor escriba todas las palabras que se le pueda ocurrir. No se preocupe, no hay palabra mala. Todas las que tenga usted en mente, simplemente las escribe. Bien, ¿cómo les fue? Ahora, lo importante es que usted por favor cuente cuántas palabras ha logrado escribir en un minuto. Y en estos momentos yo le voy a enseñar qué cosa significa un minuto en Internet. Veamos la siguiente imagen. 3.3 millones de interacciones en Facebook, 4.1 millones de búsquedas de YouTube, 6.9 mensajes de Facebook Messenger se envían, 34.7 millones de servicios de mensajería instantánea son enviados, 100 horas de video son subidas a YouTube, 23.148 visitas de la plataforma Netflix, 38.194 fotos son subidas a la red social Instagram y $133.436 se compran en la plataforma Amazon. ¿Qué diferencia, no? Cuando hablamos del Internet, el tiempo es diferente, porque las cosas se pueden transmitir de una manera casi inmediata y podemos llegar a más personas. Sin ir muy lejos, este tipo de trabajo que realizamos de manera virtual, haciendo estos videos para ustedes, pueden llegar a más familias al mismo tiempo. Y esa es la ventaja del mundo virtual, que nos permite acercarnos y nos permite, por ejemplo, en este caso, hacer cosas que en forma presencial no se pondría. De esa manera, quiero llevarlos a la reflexión a todos ustedes. El mundo virtual es algo que también tenemos que nosotros preocuparnos. Y el Internet, en este caso, es que nuestros hijos tienen a veces acceso. Y de esa manera, como podemos transmitir mensajes, ellos pueden ver otros tipos de contenido. Entonces hablemos, por ejemplo, del impacto del Internet en la vida diaria. Todos sabemos que en estos momentos el Internet ha jugado un papel fundamental. Por ejemplo, en la educación, en las comunicaciones, en una serie de aspectos que antes, años atrás, nosotros no usábamos. Hay diferentes familias y hay diferentes generaciones. Todos los que somos adultos, que pertenecemos a generaciones distintas a ellos, nos comportamos y pensamos diferente. Entonces el Internet nos ha traído una serie de beneficios. ¿Qué otra cosa nos ha traído? Nos ha traído información. Ahora, en estos momentos, si yo, por ejemplo, busco algún tipo de remedio natural frente a algún tipo de dolencia o algo, algún secreto que antes eran los secretos de la abuela, que pasaban de generación en generación, ahora esa información también la encuentro en Internet. La encuentro que podemos hasta encontrar tutoriales, videos de cómo hacer las cosas, ¿no? Otra cosa que nos ha dado el Internet es la capacidad de relacionarnos.
Podemos relacionarnos muy fácilmente, podemos comunicarnos de otra manera, existen las videollamadas y además de eso nos ha dado la posibilidad de tener una fuente de información y de entretenimiento a nuestro alcance. Los chicos encuentran diversión hoy en día en las redes sociales o de repente los más pequeños en algún tipo de videojuego. Entonces, esta tecnología, si bien ha llegado, nos ha brindado muchos beneficios y es algo que tenemos que tener en claro para saber cómo vamos nosotros a aplicar de repente algunas normas, algunos límites de su uso para ayudar a nuestros hijos a que tengan un uso adecuado. El Internet nos ha dado muchas cosas positivas que podemos utilizar y hacer que la vida sea mucho más fácil. ¿El problema cuál es? Que existen riesgos también del Internet y que nuestros hijos pueden estar expuestos. Nosotros como padres pertenecemos a otra generación y eso cabe aclararlo en estos momentos. Nosotros nacimos en otra época. Es por eso que nosotros no estamos tan identificados como ellos a la tecnología y a veces su comportamiento es diferente al de nosotros. Al ser otro tipo de generación, al nacer de repente ellos ya con algunas cosas que para nosotros antes eran impensadas, no saben cómo, digamos, hacer otro tipo de cosas. El primero tiene que ver con el contenido. Los menores de edad, cuando ingresan a una página web, están expuestos a cualquier tipo de contenido, desde pornografía, violencia o imágenes que pueden ser desagradables o muy impactantes para la edad que tienen. De esa manera, al observar este tipo de contenidos, el menor puede cambiar su conducta, puede alterarse, puede despertar una serie de emociones que no son nada agradables y tener sus repercusiones. Por ejemplo, si son muy pequeños, en la noche no poder dormir, de repente si son bien pequeños orinarse en la cama, si son adolescentes pueden reaccionar de manera violenta, dependiendo de lo que están observando. Entonces, es importante para todo padre saber qué cosa está observando su hijo cuando tiene acceso a Internet. Otro punto que tienen que saber es el tiempo que un adolescente pasa. Si pasa demasiado tiempo, por ejemplo, un adolescente en una red social y eso le está generando un aislamiento de su familia. Una cosa es que yo al ser adolescente siempre quiero mantener un margen, una distancia con mi mamá o con mi papá porque yo tengo que formar mi personalidad. Y creo que si eso lo recordamos nosotros cuando éramos adolescentes hicimos exactamente lo mismo. Tomar distancia un poco de nuestra familia para buscar cómo somos nosotros y saber quiénes somos y de esa manera nace la personalidad. Pero otra cosa muy distinta es que el menor esté conectado a su red social y en todo momento quiere estar teniendo información, mirando el celular, nos levantamos en la madrugada y lo vemos que sigue conectado o nos dicen ya ahorita voy a dejar o de repente estamos en un momento especial, como por ejemplo el compartir una comida, todos los miembros de la familia, y ese celular es uno de los motivos por los cuales, por su acceso al Internet, por ese punto que habíamos mencionado, que rápido viajan los mensajes, los adolescentes quieren estar conectados en todo momento, quieren la respuesta ya, rápido, a diferencia de nosotros. Entonces, hay que saber ponerle normas y reglas frente a ese punto. En qué momentos son importantes y en qué momentos no. Otro riesgo que puede suceder, sobre todo con las redes sociales que pueden estar sus hijos, es el tema de captar menores de edad. Hoy en día se sabe que la Policía Nacional de Perú, por ejemplo, hizo un programa que también incluyó el distrito de Ventanilla, en el cual en las redes sociales lo que hicieron fue colocar un anuncio de oportunidad laboral. Y lo único que ponían era que seas joven, no importa que tengas experiencia o no laboral, simplemente que tengas una presencia y que te presentes. Y lo que hicieron fue una actividad de reflexión para que los menores entiendan. Una persona digamos, un policía se disfrazó de una persona que capta a jóvenes y cómo les quiso enseñar y demostrar a todo el país cómo de una situación que a veces uno piensa que las personas te quieren ayudar son la primera fuente de trata de personas, engañándolos, diciéndoles de que van a viajar, de que les van a pagar una cantidad de dinero muy alta, que no mencionen nada a sus familias y que simplemente ellos tienen que presentarse en tal lugar, en tal paradero y van a pasar. Y luego de eso, así logran captar a estas personas. ¿Y qué sería de sus hijos si sufren una situación
similar a eso. Por eso es importante que también ustedes tengan en cuenta esta situación que puede pasar. Las redes sociales que están ligadas al Internet, que puede pertenecer a sus hijos, en algunos casos hay personas sin escrúpulos que lo que buscan es jóvenes para hacerles daño. Entonces tenemos que informarnos nosotros y ayudar a nuestros hijos brindándoles la información y consejos apropiados para que sepan qué hacer si es que se tienen que involucrar o de repente navegar por el Internet y deciden utilizar una red social, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos tipos de riesgo. Otro que podríamos mencionar tiene que ver con el consumismo. El ingresar a Internet, por ejemplo, hace que las personas entren a un videojuego y el videojuego a veces les va a demandar. ¿Qué cosa? Les va a demandar el consumir, el gastar. Un chico que utiliza el Internet para jugar un juego en línea y quiere jugar con otras personas, a veces va a querer seguir jugando, no tiene un límite de tiempo, muchas horas está sumergido en la cabina y lo que va a pasar es que ese chico va a estar sobreestimulado y al igual que una sustancia como una droga, según la Organización Mundial de la Salud, el videojuego utilizado de mala manera para el cerebro puede ser considerado también y llegar uno a desarrollar un tipo de enfermedad como la ludopatía, que es la adicción al juego. Tan igual como lo que significaría una droga para un adolescente, para un pequeño de repente que está sumergido en un videojuego, también puede caer en esta enfermedad mental de la adicción, ¿no? Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta de otro riesgo que se nos puede presentar también en el Internet. Entonces, la pregunta que quiero hacerles a continuación es, ¿dónde están los adolescentes en esta etapa de cuarentena? ¿Qué están haciendo? Y en la gran mayoría de casos, los chicos quieren estar conectados. Y eso también tenemos que darnos cuenta, que si quieren estar conectados y ya sabemos sobre los riesgos que pueden existir, tenemos que sentarnos y darnos espacio para conversar y preguntarles, ¿por qué quieres ingresar? ¿Qué es lo que encuentras ahí? De repente, si están aburridos, ¿qué otras cosas pueden hacer? Los espacios de comunicación familiar son las cosas más importantes que tenemos que desarrollar en estos momentos que estamos en pandemia. Si mi hijo, por ejemplo, no se siente bien, el videojuego no le va a solucionar el problema, porque él no sabe lo que siente. Simplemente se siente mal, pero él tiene que descubrir qué emoción está sintiendo en estos momentos. Y el uso del Internet no tiene que ser un escape, una escapatoria, sino que lo debemos utilizar sabiendo en qué nos puede servir, de qué manera puede ser nuestro aliado en estos momentos. Yo soy una persona que no sabe, por ejemplo, sobre un tema en el colegio. Y ahora que las clases no son presenciales, puedo utilizar ese Internet para aprender un poco más. Puedo ver de repente un documental, puedo ser un adolescente y no sé qué me gusta, pero de repente el Internet puede ser una manera para mí de encontrar cuál va a ser mi camino. Me gusta la música, puedo escuchar de repente otro tipo de música, no lo que siempre he escuchado. Tengo que probar, por ejemplo, qué cosas significan. Si soy un chico que está en los últimos años de secundaria, puedo hacer uso del Internet en cosas que sí puedan servirme. En estos momentos, si ellos van a estar conectados, que sean para cosas productivas. Hay tutoriales en YouTube de cualquier programa de Office. Esos programas que nos piden cuando uno se presenta a esas entrevistas de trabajo. Podemos ganarle el tiempo, podemos ayudarles y guiarles a que estos momentos que están más tiempo en casa, en vez de estar conectados a un videojuego o estar conectados a una red social, que practiquen. Si tenemos la posibilidad de tener una computadora en la casa, pues que practiquen. Y si no la tienen, no hay problema. Igual el Internet nos permite tener acceso a información que nos puede servir, como por ejemplo, cómo empezar un pequeño negocio. El Internet te explica paso a paso cómo puede hacer un menor de repente para ver en su futuro y qué cosa puede generar una pequeña empresa de emprendimiento. Pero tenemos que alentarlo a que ese uso sea responsable y que le pueda permitir abrir la cantidad de oportunidades que pueda tener, ¿no? Hay otro punto cuando estamos observando a un adolescente que hace mal uso de repente de la tecnología en estos momentos y tiene que ver cómo son sus habilidades sociales. El pedir por favor y gracias pasan a segundo plano cuando los chicos están muy metidos en este mundo virtual
y quieren estar conectados en todo momento. Entonces observamos conductas, por ejemplo, que ya podemos tener claro de que en esos momentos el chico necesita también de nosotros para limitarle su uso, como por ejemplo conductas violentas, palabras innecesarias, tonos de voz irrespetuosos. Cuando le pedimos por favor, deja de jugar, deja de utilizar la red social, vamos a hacer una actividad, y su forma de reaccionar es que se altera, que se enfada muy rápido, que si no usa la tecnología, no está usando el videojuego, no está usando el celular, se ponen de manera irritable, contestan mal a los hermanos. Entonces en ese momento sí podemos darnos cuenta que la conducta que está presentando es negativa y que le está afectando el uso de la tecnología, ¿no? Entonces podemos utilizar alguna estrategia, de repente poner tiempos, espacios y momentos, y que el internet, como todo lo que hay en la casa, son privilegios que ellos gozan y que también pueden ser retirados si es que lo usan de manera irresponsable. Recuerde que usted es quien tiene el control de su casa y que los beneficios que usted le da a sus hijos también se los puede quitar. Una de las preguntas que más salen en las charlas para padres de familia a veces es: ¿le debo de dar el celular a mi hijo o a mi hija? La pregunta sería realmente si su hijo o hija tiene la edad para poder usarlo, o si es algo de que yo estoy más preocupado porque se sienta bien y a veces me dejo llevar porque mi hijo me trata de convencer, ¿no? Entonces, si mi hijo está haciendo mal uso y de repente, como cualquier cosa en la vida, yo no lo puedo ayudar con que pueda controlarse, porque yo no estoy 24 horas, porque de repente estoy trabajando, entonces tengo que limitar su uso y quitárselo. A veces mencionan, pero es su celular. No, el celular es de usted. No, pero yo soy el menor reclamo. No, pero tú me lo regalaste. No, es mi plata, yo lo compré. Pero tú no puedes hacer el uso adecuado de él, entonces te lo tengo que quitar hasta que demuestres que eres lo suficientemente responsable y tienes un grado de madurez que te permite utilizarlo de manera responsable. Que el menor se levante a medianoche a utilizar un videojuego o utilizar una red social es un uso inadecuado. Que un menor conteste a una mamá o pelee con su hermano menor porque está irritable por no haber jugado un videojuego, no estar conectado, es una conducta inadecuada. Entonces en esos casos se sugiere la suspensión del uso del aparato tecnológico. Vamos a hablar de claves que nos pueden servir, ¿no?, para poder prevenir el uso inapropiado, ¿no?, de los hijos. Y vamos a hablar de 4 puntos que nos pueden servir para guiarlos y que puedan tomar buenas decisiones. La primera tiene que ver con el desarrollo personal. La conexión a este tipo de tecnologías va a hacer que la persona no se desarrolle de manera adecuada. Entonces, si el menor no está haciendo otro tipo de actividades, si mi hijo, por ejemplo, es muy tímido y solamente está sumergido en una red social y cuando le hablo no me contesta, entonces eso no le está sirviendo para desarrollar la verdadera capacidad que tiene. Él puede ser un chico que disfrute, un chico que cuando acabe la pandemia va a poder salir, pero ¿cómo va a afrontar la vida? La ventaja que tenemos en estos momentos de tener a nuestros hijos en casa no es para que estén conectados en todo momento, sino para ayudarles a que ellos puedan desarrollar más capacidades y cuando se vuelvan a integrar de repente al colegio de manera presencial, la vida en el colegio sea mucho más fácil. Entonces el desarrollo de habilidades sociales es un punto importante que ellos deberían estar practicando antes de utilizar la tecnología. Y si en caso tengo la tecnología, me puede servir de repente para desarrollar ciertas habilidades que antes no tenía. Si me siento de repente con mucha rabia, puedo poner en un video de YouTube ejercicios de respiración que me ayuden a tranquilizarme. Puedo poner pistas de música, escuchar un tipo de música especial, como música para concentrarse, instrumental, música clásica, que ayuden a que yo pueda concentrarme, relajarme y tomar las cosas con más calma. Entonces ahí puedo utilizar la tecnología también de una manera adecuada y a la vez me va a servir a mí para desarrollarme como persona, ¿no? El otro punto tiene que ver con las responsabilidades de la casa. Nunca el uso de un celular o de una tablet, alguno de estos instrumentos, significa que es más importante que las responsabilidades que uno tiene que cumplir. No es mamá, después lo hago, no es mamá, yo estaba haciendo mi tarea y por eso no hice. No,
Tenemos que tener horarios y responsabilidades y todos tienen que cumplir. Entonces, en ese aspecto, la casa es algo que no podemos cambiar, ¿no? Otro punto tiene que ver, por ejemplo, con las tareas. Jamás una red social va a ser más importante que una tarea para sus hijos. Y si a veces pensamos de que nuestros hijos están saturados, y a ellos también tenemos que reconocer que a la edad que tienen, siendo tan pequeños, es un poco complicado, porque nos imaginamos muchas cosas y muchas veces nos imaginamos cosas y llegan a nuestra cabeza pensamientos automáticos que no nos dejan estar tranquilos. Mi hijo o mi hija me dice que está cansada, no puede hacer tareas, ya no puede más. El encierro la tiene, está sufriendo demasiado. Pero a los 5 minutos le escucho que se está riendo y está en una red social. Sigue estando encerrada, sigue estando en su casa. La diferencia es que para nosotros, la manera de observar y cómo nos dice, obviamente nos sentimos afectados porque son nuestros hijos. Pero también tenemos que darnos cuenta que ellos le dan prioridades a cosas que no necesariamente son las que necesitan. Entonces, las tareas son algo que le va a servir a futuro. Son las herramientas que le va a poder afrontar la vida cuando sea más grande. Entonces tenemos que alentarlas y motivarlos a que lo puedan cumplir, ¿no? Y el último punto tiene que ver con la higiene. Podemos observar que el comportamiento de los adolescentes no es como era antes. Entonces, ya si estoy en casa, puedo quedarme hasta estas horas de la noche, ¿no? Porque total estoy en la casa. No, tú al día siguiente tienes que colegio, tienes que levantarte. Y un aspecto que se olvidan los jóvenes es el tema de la higiene. Entonces tenemos que ayudarles también a que se puedan asear, mencionarles, ¿no? No puedes usar, tienes que empezar tu día, tienes que tener un buen aseo personal para poder empezar el día. Entonces, que el uso de la tecnología y este tipo de, por ejemplo, de mundo virtual, sea una excusa para no tener una buena higiene. Bien, otro punto importante que siempre mencionan los papás es ¿cuánto es el tiempo adecuado que debo darle a mi hijo frente a una pantalla? La Sociedad Americana de Pediatría hizo un estudio y publicó una tabla en la cual trataba de informar a los padres a cómo tomar una mejor decisión frente a este tema. Entonces lo que podemos mencionar es lo siguiente. De 0 a 2 años es imposible que un menor de edad utilice la tecnología o exponerlos a una pantalla. El cerebro funciona distinto. El ser humano aún no ha acabado su desarrollo. Está en proceso de... Por tal motivo nosotros no podemos exponerlo. El cerebro, por ejemplo, produce una serie de químicos, neurotransmisores, que cuando el menor está mirando y está sobreestimulándolo, los comienza a producir. Lamentablemente, si usted observa la conducta del bebé, cuando usted le quita el celular, el menor va a empezar a llorar, porque quiere sentir eso. Y como no sabe comunicarse, va a seguir llorando. Eso es un impacto negativo para la vida de ese pequeño, porque desde tan pequeño se está acostumbrando a que ese cerebro produzca esa cantidad que no es de manera natural, sino está siendo provocada por el aparato, y después el pequeño va a querer siempre sentir de esa manera. Por eso es importante que reflexione sobre ese tema. La segunda rama, la segunda escala es entre 2 y 5 años. Cuando hablamos de 2 a 5 años, estamos tocando un tema ya de chicos que de repente están en inicial. En el caso de ellos se sugiere que sea entre 30 a 1 hora al día. Sí, en estos momentos que estamos en una pandemia mundial, de repente los chicos están expuestos porque están viendo el contenido de Aprendo en Casa. Entonces, si ya están viendo el programa de Aprendo en Casa, o de repente en la institución educativa las profesoras están mandando algún tipo de video para ellos, está adecuado porque le están dando un buen uso al tiempo frente a una pantalla. Y estamos viviendo un caso excepcional. La vida tiene que continuar. Los chicos tienen que seguir aprendiendo. Entonces, podríamos compensar, si ya utilizaron ese tiempo y es el que corresponde al día, en hacer otro tipo de actividades que les pueda servir, ¿no? El siguiente escalón es de 7 a 12 años. En este caso, sí vendría a ser entre 1 hora y media, por ejemplo, pero siempre estando acompañado de un adulto. De 7 a 12, el chico, al ser aún pequeño, puede querer buscar o explorar algún contenido, a veces cuando está en un celular, que puede no ser
para la edad o adecuado para ellos. Por eso siempre se recomienda que estén con un adulto presente, ¿no? En el siguiente escalón encontramos los chicos de 12 a 15. Ellos, por ejemplo, es también 1 hora y media, pero siempre teniendo la restricción de la red social, ¿no? Que no vayan a ingresar, por lo que ya habíamos hablado antes, ¿no? Y cuando es de 16 años a más, se puede sugerir que sean 2 horas, pero que nunca esas 2 horas sean en un ambiente donde ellos estén a solas, ¿no? Si ellos tienen su propio cuarto, no pueden utilizarla. Siempre el uso de la tecnología es importante que lo hagan en un lugar abierto, en un lugar donde hay luz, ¿no? Y sobre todo que estén bajo la supervisión de un adulto. El Internet es una ayuda y que no se convierta en la vida del menor. Hay que saber diferenciar qué cosa significa un mundo real y qué cosa significa un mundo virtual. En estos momentos lo que ellos necesitan es tener una tranquilidad en el mundo real y en el mundo virtual. Esperamos que la información les haya podido servir y lo más importante, que tengan espacios de comunicación con sus hijos en estos momentos, que es lo más importante. La conclusión de hoy sería: como padres tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos en el mundo real como en el mundo virtual. Esperamos que esta información les haya gustado nuevamente y agradecer a Refinería La Pampilla Repsol. Cuídense y hasta otra oportunidad.